Bienvenidos de nuevo. En este tutorial vamos a ver cómo una vez hemos definido ya nuestro boceto, aquello que queremos dibujar, en la capa Underlay Art Layer nos situamos en la capa Line Art y vamos a configurar el pincel para dibujar, pasar a limpio este boceto con una línea que responda visualmente al aspecto que nosotros queremos que tenga el arte de nuestra animación, de nuestro juego. Para ello tenemos que configurar bien el lápiz, el aspecto de esta línea del lápiz. Si nosotros vamos a la View de Tool Properties, veremos cómo aquí ya tenemos una serie de elementos, de propiedades que nosotros podemos modificar. De todas maneras, yo lo que os aconsejo para tener el máximo control es hacer clic en este botón de aquí, que es el Show Extended Properties, y que nos permite acceder a algunas propiedades que son bastante interesantes. Vamos a... Espera, dejarme mover un momento la bota para allá. Volvemos aquí. Bien. Estas dos opciones de aquí, Maximum Size y Minimum Size, no tienen mucho misterio. Básicamente lo que hacemos es configurar cuál es el tamaño, el grosor máximo, más que el tamaño, el grosor máximo y mínimo en función de cuánto apretamos nosotros con la tableta. Entonces, si nosotros cogemos un tamaño máximo muy fino, por mucho que apretemos, la línea va a ser bastante fina. Si nosotros lo hacemos más grande y apretamos al máximo, pues esta línea es mucho más gruesa. Lo mismo con el mínimo. Aquí podemos hacer líneas realmente finas, aunque tengamos un tamaño máximo muy grueso. Si lo hacemos más grande, por poco que apretemos, la línea ya sería bastante gruesa. Bien, borro todo esto y vamos con este botón de aquí, Proportional to Camera. Yo os recomiendo que lo tengáis siempre desconectado. Imaginemos que estamos haciendo... Voy a volver a la bota. Imaginemos que estamos haciendo un arte y que estamos dibujando y necesitamos precisar un poco más en alguno de los trocitos que estemos dibujando, porque es un poco complicado. Bien. Si yo tengo esta opción activada y me acerco para poder hacer las cosas en detalle, la línea, el grosor de esta línea me va a quedar proporcional al zoom que yo haya hecho. Aquí no se nota mucho porque el minimum size estaba muy alto, pero si esto está bien hecho, vais a ver cómo sí hay una diferencia. Yo hago esta parte de aquí, me acerco para hacer el nudo con detalle, aprieto más o menos lo mismo que antes, pero al alejarme, la línea del nudo ha quedado mucho más fina que la línea de la bota. Por eso yo prefiero tener esta opción siempre desactivada. Luego tenemos el tema del smoothing. Smoothing básicamente es el suavizado de la línea. El suavizado de la línea depende del número de puntos que utiliza Toon Boom para crear esa línea. Si yo tengo el smoothing al mínimo y hago un trazo tembloroso, este trazo tiene el mismo aspecto que como yo lo he dibujado, es decir, es igual de tembloroso.
Si yo pongo el smoothing a tope y hago un trazo similar, igual de tembloroso, no queda para nada como yo lo he dibujado. ¿Por qué? Pues porque el número de puntos de ancla que ha utilizado Toon Boom para un trazo y para otro es muy diferente. Aquí tenemos un montón, cada mínima variación Toon Boom ha creado un punto de ancla, mientras que en este caso solo tenemos 2 puntos de ancla, es decir, que Toon Boom ha descartado la mitad de estas pequeñas variaciones que yo he ido haciendo a la hora de dibujar. Voy a hacer Control Z, volvemos a las propiedades. Esto conviene quizás no a 0 porque serían muchos puntos, pero no subirlo tampoco demasiado, lo justo para que podamos dibujar círculos, óvalos, sin que queden bien y con un número relativamente bajo de puntos de ancla, pero siendo fieles a la línea, al trazo que nosotros hemos hecho. Otro de los aspectos más interesantes de las propiedades es el tema de la textura. La textura, si no tenemos ninguna, vemos como si fuera un trazo de pincel cargado de tinta china, muy opaca. La diferencia entre aquello que está sin pintar y aquello que está pintado es absoluta, es decir, o es o todo o nada. Pero nosotros podemos utilizar, con Toon Boom, podemos utilizar otras texturas que nos recuerdan determinadas técnicas como las tizas o el lápiz o etcétera, etcétera. Entonces podemos ver, bueno, aquí quizás no se vería demasiado porque el trazo es muy grueso, voy a ajustarlo un pelín. Vale, podemos ver cómo esta línea, este trazo tiene una textura. Esta parecería como lápiz, esta tiene ciertas variaciones en el contorno. Tenemos bastantes posibilidades. No son excesivas, no son muchísimas, pero sí tenemos un poquito donde elegir. La idea es que entre el Size and Smoothness y el Texture, nosotros vamos a decidir lo que es el aspecto visual de las líneas de nuestro proyecto. Yo para el mío voy a elegir esta de aquí. El tamaño mínimo voy a hacerlo un poco más ancho. El tamaño máximo quiero que tenga un poco más que la parte más fina, pero no mucho más. Smoothing ya me parece bien. Y Start y End y Join redondeados, porque si no me crea unos ángulos. Vamos a verlo, que a mí la verdad es que no me gustan mucho. Si yo junto una línea por aquí y otra por aquí y tengo el principio y el final cuadrados, se me generan estos ángulos que a mí me resultan bastante desagradables. Por lo tanto, lo pongo redondeado y este sería mi pincel. Una vez tengo definido este pincel y tengo claro que es exactamente el pincel que yo necesito para pasar a limpio mis bocetos, puedo crear un preset nuevo. Le damos a este botón, le ponemos el nombre, en este caso gel pencil preset, ok, y este lo había hecho antes. Aquí lo tengo. Es importante dedicarle un tiempo a elegir bien
estas opciones, porque después cambiar el aspecto de un trazo una vez lo tenemos todo dibujado es bastante complicado. Entonces nos interesa hacer todas las exploraciones que queramos y una vez lo tengamos decidido, crear nuestro preset y utilizarlo para dibujar todo el arte del juego, siempre partiendo de aquí.